Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos iniciando sobre este significado del libro en cuanto a toda la teología, en cuanto a toda la estructura, en cuanto a la formación del libro. Nosotros seguimos con algunos detalles muy importantes que nos van a ayudar ciertamente a dar las bases esenciales y fundamentales para comprender la estructura del libro en primer lugar, pero luego también para comprender la teología. Esto es lo importante, porque desde el mensaje nosotros podemos entender cuál es la forma de vivir, cuál es entonces el objetivo de nuestro autor sagrado, de la comunidad que quiere dejarnos, que nos está transmitiendo como teología, como mensaje. Entonces, sin importar, por lo tanto, cuáles hayan sido los procesos de su composición, porque algunas veces también podemos meternos en muchos detalles y queremos saber demasiado y cómo fue esto y quién puso esto aquí adentro y por qué lo puso. En fin, son estos detalles muy importantes, ciertamente, que nos hacen comprender el contexto histórico. El contexto histórico sí es necesario, ¿verdad? Y fundamental para que podamos entender cualquiera de los libros, no solamente el libro del Deuteronomio, sino que de los 73 libros que encontramos en la Biblia, para encontrar después cuál es la idea central, cuál es el mensaje central que nos quiere transmitir el autor sagrado. Pero sin entrar en muchos detalles, por lo menos nosotros miramos y vemos que el Deuteronomio quiere ser más bien recibido como algo funcional y como algo relacionado a Moisés, algo funcional. Es decir, algo que se le está entregando a la comunidad, se le está entregando a la gente. Y por lo tanto, si algo se le está entregando a un pueblo sencillo, a una gente sencilla, evidentemente que también tiene que ser algo funcional, porque si no, no nos serviría de nada. El autor sagrado eso lo tiene muy en cuenta.
Además, recordemos que el libro del Deuteronomio, como cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, son resultados de una comunidad, de un cajal, decíamos nosotros, de una iglesia. Es la iglesia, es decir, la comunidad de la que reflexiona. Y ahí podemos entender el sentido también de la tradición. ¿Por qué? Y porque justamente esta tradición, esta iglesia, este Atihuazú, se reúne, reflexiona sobre los elementos elementales, fundamentales, existenciales de su propia vida como comunidad, pero todas leídas, miradas, oye, ¿sabe? ¿Desde dónde? Desde Dios. La Biblia es un libro que se explica sobre nuestra vida en un contexto histórico, pero mirado desde Dios. En este caso estamos con el Antiguo Testamento, por lo tanto, mirado desde Yahvé sería, ¿verdad? Luego el Nuevo Testamento, nosotros ya sabemos muy bien, los que quieran profundizar un poco más sobre el Nuevo Testamento pueden abocarse, mirar un poco Ñande Yarañe Nuevo Testamento, que también tenemos todo el estudio que estamos haciendo sobre los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero siempre en una relación profunda con el contexto histórico, con la situación de vida y mirado desde Dios es la mirada. Por eso es un libro teológico. No busquemos elementos científicos. No miremos y digamos, esto sucedió, no sé, en el sentido geológico, en el sentido astrológico, en el sentido, no sé, de la ciencia más bien de la naturaleza, porque en todo caso tiene una base, porque siempre apunta a elementos históricos, ¿verdad? Pero todo es leído desde la teología. Esa lectura es la que nosotros tenemos que entender muy bien. Y por lo tanto, el Deuteronomio es presentado y quiere ser presentado, ¿verdad? Como algo funcional, algo que le sirva al pueblo, algo que le sirva a la gente para vivir de acuerdo a los mandamientos, a esta propuesta, ¿verdad?, que está haciendo el autor sagrado dentro de su comunidad. Y al mismo tiempo, el Deuteronomio lo está relacionando directamente a Moisés. Decíamos que son 4, ¿verdad?, los discursos aquí que encontramos en que Moisés comienza a hablar, comienza a recordar, comienza a hablar un poco de su pasado, ¿se acuerdan? El primero, que era directamente en el 1:1 comenzaba, ¿verdad? Estas son las palabras que dirigió Moisés. Estas son las palabras que dirigió Moisés, ¿verdad?, a todo Israel, al otro lado del Jordán. Entonces la persona de Moisés es muy importante. Esta es la autoridad en todo caso, ¿verdad? Es la fuerza que le da la autoridad, o sea, Moisés en este caso. Luego tenemos desde el 4:44 un segundo momento que dice, esta es la ley que expuso Moisés. Entonces, de nuevo, un segundo discurso que tenemos aquí, Moisés a los israelitas. Y así introduce el discurso que instruye al pueblo sobre el modo cómo han de vivir en la tierra que Dios les otorga. Bueno, elemento fundamental también, desde el 4:44 encontramos eso. Luego tenemos un tercer discurso desde el 28:69, es decir, el anterior, el segundo discurso es un discurso bien largo, un discurso que termina en el 28:68 y desde el 28:69 comienza de nuevo con estas son las palabras de la alianza. Cuando va a hablar aquí sobre las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés, de nuevo Moisés, para concluir con los israelitas en el país de Moab, siempre se insiste en la persona de Moisés, como decíamos, ¿verdad? O sea, en esta composición que quiere ser muy funcional, pero siempre relacionado con Moisés, aquí también se insiste en el aspecto de la alianza, que es muy buena. Lo que viene en los 4 capítulos siguientes formaliza la relación de alianza. Entonces tenemos aquí del 28:69 en adelante. Y luego tenemos ya aquí el último discurso de Moisés, que comienza en el capítulo 33, versículo 1, con estas palabras. Esta es la bendición. Aquí se va a acentuar sobre la palabra el berajá, ¿verdad? Berajá en hebreo, que justamente significa la bendición, la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la presencia de Dios, con la que Moisés, de nuevo,
Siempre se vuelve a insistir en la palabra Moisés, o mejor dicho, en la persona de Moisés. Como decíamos anteriormente, al querer ser bien funcional en cuanto a las reglas, a las normas, también que está siempre relacionado a Moisés, como algo que pertenece, decíamos, a los orígenes y es autoritativo. Y así entonces, esto es esencial y fundamental, queridos amigos, cuando nos va mostrando, ¿verdad?, la presencia y la fuerza verdaderamente a través de la persona de Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El interior del conocido Palacio Braschi en Piazza Navona se ha transformado en un ambiente mágico lleno de muchas sorpresas para albergar la exposición Per Gioco, que reúne más de 700 ejemplares de juguetes antiguos. Algunos son verdaderas reliquias históricas, desde aviones a escala, juguetes familiares y una amplia colección de muñecas. Yo jugaba con muñecas de trapo que hacíamos nosotros mismos o nuestras madres. Las cosíamos, diseñábamos los ojos y la boca y jugábamos. Esos eran los juguetes, hechos por nosotros mismos. Entre las 22 salas de la exposición hay 15 casas de muñecas, entre ellas una que perteneció a la reina de Suecia de finales del siglo XVII. En medio de impresionantes aviones y barcos a escala están estas pequeñas ventanas desde donde los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los juguetes con los que quizás jugaron sus abuelos, como estos pequeños automóviles que guardan tantas anécdotas y sueños, hasta estos más grandes, cómplices de alguna que otra travesura infantil. Lo que más me gustó es volver como una niña, ¿no? Porque ver algunas cosas que creo que yo nunca vi, porque tengo 29 años, entonces ver todas las muñecas, todos los barcos, los modelos, todo hecho por mano y también todos de maderas. Como esta pieza que recrea el Arca de Noé, donde se incluyen animales hechos de madera y al propio Noé. Esta escena que permite vivir la emoción del calcio italiano, o estos trenes en los que viajaron los sueños de tantos pequeños. A mí la parte que me ha gustado más es la de los trenes, porque son trenes que seguramente se utilizaron en la época. Son todas máquinas, o sea, los que llevan el tren son impresionantes. La parte de los aviones también está muy bien, las maquetas de aviones hechas de madera, de metal, la verdad que merece la pena. Hasta enero de 2021 se podrá disfrutar de esta exhibición que recoge piezas de los años entre 1860 y 1930, la llamada Edad de Oro del Juguete. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, Señor,
Es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y Él me amó. Llama y te habla de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el significado del libro del Deuteronomio. Esta segunda ley, Deuteros Nomos, decíamos nosotros, ¿verdad? Donde estamos viendo algunos elementos fundamentales que volvemos a repetir y volvemos a subrayar, porque en la medida en que conozcamos estas estructuras del libro del Deuteronomio, ciertamente que entenderemos mucho mejor también el mensaje que nos está queriendo decir, el mensaje que nos está queriendo dejar. Y así volvemos entonces a este significado importante de la presentación aquí en la composición en cuanto a que el libro en su presentación quiere ser un libro bien funcional, bien fácil, bien presentable por una parte. Y al mismo tiempo estábamos diciendo que siempre este libro está relacionado con Moisés. Prácticamente es casi como un monólogo, si queremos ser un poquitito más rápido en nuestra definición, porque son 4 grandes discursos de Moisés frente a la tierra prometida. Moisés no entrará a la tierra prometida, se morirá justamente allí, en Moab, ¿verdad? En el Pisgah, en esa montaña, entonces donde Moisés dejará de existir. Bueno, pero antes de eso, todo este discurso. Nosotros
Desde el sentido teológico anteriormente, en los cursos anteriores, ustedes pueden seguir mirando un poco más atrás en los números, ¿verdad?, de nuestros cursos bíblicos, habíamos presentado un poco que estos discursos vienen a ser como un resumen de todo el camino, si vamos a mirar como Pentateuco, de todo lo que han realizado los israelitas en este camino. Y Moisés entonces, ya antes de concluir su vida, antes de entrar a la tierra prometida, a este pueblo que se fue formando en el camino del desierto, porque recuerden que en el capítulo 14 del libro de los Números hubo una rebelión muy seria y muy grave de parte del pueblo de Israel, en donde prácticamente el castigo ha sido, entre comillas, digamos así, el exterminio, ¿verdad?, de toda la población, el exterminio. O sea, porque Dios le dice, ninguno de ustedes, la peguemos a ella, ninguno. Entonces, por castigata, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y justamente eso lo encontramos en el capítulo 14, ya habíamos visto, con la rebelión del pueblo de Israel, 14 de los Números. Y sobre todo, el castigo de la infidelidad encontramos en el 14, 20 en adelante. Y principalmente cuando dice en el versículo 32 del capítulo 14, el Señor les decía, pero los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en el desierto. Todos los cadáveres de ustedes. Tema no baitena. Mientras tanto, sus hijos, y aquí está, sus hijos. Entonces, para ellos es necesario ahora esta segunda ley. Es decir, recordarles un poco todas las andanzas, toda la grandeza también, ¿verdad?, de parte de Dios, todas las bondades de Dios que le ha dado a su pueblo. Y entonces les dice, mientras tanto sus hijos andarán vagando por el desierto, muy bien, porque lo harán por 40 años, ¿verdad? Durante 40 años, justamente le va diciendo, sufriendo por las prostituciones de ustedes. Es decir, todo esto será a causa del pecado de ustedes, hasta que el último cadáver quede tendido en el desierto. Ustedes cargarán con su culpa durante 40 años, por los 40 días que emplearon en explotar la tierra, a razón de 1 año por cada día. Entonces conocerán lo que significa rebelarse contra mí, le dice entonces aquí el Señor. Así lo he dispuesto yo, el Señor. Esta fue entonces la sentencia que hemos encontrado en el libro de los Números 14, 32 en adelante. Bueno, se dan cuenta que lo que Dios dice después se realiza. Eso también es otro de los elementos, sobre todo en los libros históricos, pero también aquí podemos ver esa realidad, que lo que Dios dice después se cumple en la historia. Y aquí tenemos el cumplimiento de esta promesa, o de este castigo, mejor dicho, en que sus cadáveres quedarán por el desierto y solamente sus hijos, que estarán vagando 40 años por el desierto, luego entrarán en esa tierra prometida. Y aquí nos encontramos ya en este libro del Deuteronomio, en que Moisés, antes de entrar, hace un resumen de todo ese camino, todo lo que ha sucedido, todo lo que Dios les dio, todas las situaciones también de dificultades, porque aquí también se vuelve a hacer un recuento de las dificultades por las que pasaron en el desierto. Sigamos un poco más y miremos que en este contexto en que se está escribiendo y se está hablando del libro del Deuteronomio, este contexto es el mismo libro en el cual, ¿verdad?, este contexto en el cual quiere situarse y que debe ser tomado verdaderamente así desde un sentido bien teológico. Es decir, el discurso que nos vuelve a recordar y fortalecer y subrayar que en todo tiempo fue Dios el que dirigió la historia, fue Dios el que acompañó a su pueblo. No nos olvidemos, incluso volvamos hasta Génesis capítulo 2, versículo 2. ¿Se acuerdan que aquí entonces cuando Dios dice que va y que descansa y deja todo prácticamente en manos de los hombres, la realización, ¿verdad?, del plan de la misma creación, que Dios descansa, entonces significa que el hombre tiene que comenzar a hacerse dueño de su propia historia, a pesar de que sea una historia difícil o una historia de felicidad. Eso dependerá de cómo nosotros
vamos realizando esa historia, porque ya le copa y te mañan de pope, para el año de ya las hice años de. Yo les di todo. Yo ya te hice crear, te hice entonces, te he dado esas posibilidades, te he criado con todas esas cualidades, te he creado también, ¿verdad? Y te di todo lo necesario para que puedas realizarte. Y entonces dejé todo en tus manos. Ahora que estás en camino, estás en este proceso, estás llegando, ¿verdad?, hasta la tierra prometida en este camino, sos vos el que tenés que ir utilizando tus cualidades, tus capacidades para llegar a esa meta. Yo dirijo la historia, pero acompañándote en tus decisiones son las que valen. Así como vos aceptes o no aceptes las propuestas de Dios. Entonces, es en este contexto en que nosotros tenemos que entender y tenemos que leer. Incluso muchas veces nosotros, teniendo influencias, ¿verdad?, de una falsa lectura bíblica, en que todo esperamos como milagros, ¿verdad?, desde afuera. Como que todos esperamos de que Dios tenga que hacer por nosotros lo que en realidad nosotros estamos llamados a hacer. Y esto es lo importante tener en consideración, que el Señor verdaderamente nos está llamando y nos da las cualidades para que podamos hacer realidad ese reino suyo, ¿verdad?, en la tierra, en el mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tu
construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. En nuestra reflexión, para conocer un poco más y profundizar sobre todo el significado de este libro tan importante como es el libro del Deuteronomio, el quinto libro que encontramos del Pentateuco. De esta forma nosotros estamos completando nuestro estudio, ¿verdad?, de todo lo que es el Pentateuco, digamos así. En estos 2 años prácticamente de camino que estamos haciendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, más o menos estamos presentando, por lo menos de una forma de sumario, ¿verdad?, sin entrar en tantos detalles, en fin, todo lo que nos presenta la palabra de Dios, y en este caso desde el libro del Deuteronomio. Y seguimos aquí diciendo cuál es el significado, ¿verdad?, de este libro del Deuteronomio. Por lo que hemos dicho entonces hasta ahora al hablar del proceso de composición de este libro, nos damos cuenta de que las palabras del Deuteronomio siempre interpelan a Israel de una época posterior. Bueno, este es otro detalle que tenemos que tener en consideración. ¿Qué quiere decir interpelar a un Israel de la época posterior? Significa justamente que nosotros estamos viendo
estamos apuntando a los elementos de la actualidad de Israel. Pero cuando se está escribiendo el libro, ¿entienden? Es decir, el contexto histórico desde donde se está escribiendo este libro corresponde a ese presente del Israel posterior, en todo caso, del Israel del cual nosotros estamos hablando. Este Israel del pasado, entonces viene a ser simplemente como un Israel que asume las características, asume los elementos del Israel posterior a esta realidad. ¿Por qué sucede esto? Y porque justamente el libro se escribe posteriormente. Esto no es que se está escribiendo en el momento en que está allí Moisés, en que está ahí Miriam, en que está ahí Aarón, en que está el pueblo, en el momento en que están pasando el Mar Rojo, todos estos elementos, ¿verdad? Porque nosotros conocemos incluso lo que significan los géneros literarios, ¿verdad? O sea, no vamos a insistir ya mucho en estos elementos porque ya estamos un poco más preparados, formados con este conocimiento, ¿verdad? De lo que significa y cómo se va escribiendo la Biblia y cuáles son los géneros literarios que van utilizando, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que al hablar de este Israel que se presenta en el Deuteronomio, en realidad estamos hablando de una época posterior, Y fueron en gran parte creadas con esta intención. Y esto es importante subrayar y tenemos que mirarlo porque esto nos invita a una reflexión profunda cuando nosotros estamos hablando e interpretando la Biblia. Porque o si no, como hacen muchos lastimosamente, ¿verdad? Y esto es lo que hace que después uno se confunda, la falta de una profundización seria en la Biblia, solamente ya la pareí, ¿verdad? Sobre la Biblia, tomándolo literalmente, incluso entonces forzando los textos, ¿verdad? Forzando los textos de una forma literal, así tal cual, ¿verdad? Y forzando también a una posible realidad, que en realidad nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno entiende lo de los géneros literarios, uno comprende muy bien que se está refiriendo a algo, se está abriendo a un mensaje mucho mayor y mucho más importante, que está queriendo transmitir algo mucho más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Y entonces por eso dice incluso, y esta frase es bastante dura, porque nos dicen que gran parte de lo que encontramos aquí en el libro del Deuteronomio fueron creadas con esa intención. Esto sí que nos puede golpear, ¿verdad? Si nosotros no estamos preparados. Porque muchas veces yo escuché, ¿verdad? A personas que vienen y me dicen, padre, ¿y cómo? ¿Usted no cree lo que está en la Biblia? Al contrario, creo muchísimo, ¿verdad? Pero hay que ubicarse en el contexto. Creo justamente que ese pueblo estuvo reflexionando muchísimo y desde esa reflexión profunda sobre su contexto histórico, sobre su realidad, entonces comenzó a escribir. Y mira lo que te está diciendo aquí. Y no lo estoy diciendo solamente yo, porque estos son estudios de gente que han dedicado toda su vida, ¿eh? No son de charlatanes que 2 o 3 días leen, vienen, te predican eso y te dicen que ellos son los que saben todo, ¿verdad? Saben todo. Y todo lo demás, los 2000, 3000 años de estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces todo está equivocado. Ahora yo descubrí la pólvora en 3 días. Entonces esto lo que están haciendo es mirando solamente su ombligo por una parte y por otra parte también mirando evidentemente un interés más bien suyo, ¿verdad? Personal. Pero tendríamos que hacer un estudio serio, ¿verdad? O sea, tenemos que hablar de la palabra de Dios y tenemos que hablar de la Biblia, así como es, y no inventando cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso nos dice aquí que gran parte de esta obra, mirá que son los discursos de Moisés. Si esto se está escribiendo, decíamos nosotros más o menos por el año 500 antes de Cristo. Nosotros sabemos Moisés en qué año ese personaje, o por lo menos algo parecido dentro de la historia de Israel pudo haber sucedido. Por lo menos ya pasaron casi 900 años, ¿entienden? O menos o más. Eso es difícil, ¿verdad?
Pero entonces se nota que estos discursos son verdaderamente creados para enseñarnos algo. Nos están transmitiendo elementos fundamentales, esenciales de un pueblo que sigue al Señor, de un pueblo que sigue a Dios, que escucha su voz y sobre todo que quiere vivir de acuerdo a estos preceptos, a estas reglas, a estos mandamientos. Una reflexión profunda entonces del pueblo, una reflexión profunda de la gente. Y así nosotros nos damos cuenta que ese Israel fue el Israel del reino de Judá. Aquí ya tenemos un elemento más específico aún. O sea que este ya es el Israel del reino de Judá el que está escribiendo. Ubiquémonos. En tiempo de Moisés todavía no existía, decimos que existe el pueblo de Israel, así como un conglomerado que había nacido, pero todavía ni llegamos a la monarquía. La monarquía será recién en el año 1050, más o menos, ¿verdad? Y después, de nuevo tenemos la división del reino, la del norte, la del sur. Y aquí te está diciendo que ya es durante el tiempo del reino del sur, de la monarquía de Judá. Entonces está respondiendo a esa realidad. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan lindo, tan interesante que nos presenta y nos trae el libro del Deuteronomio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. En el bloque anterior estábamos diciendo que muchas de estas partes que encontramos, no solamente en el libro del Deuteronomio o aquí en estos capítulos, como obras creadas con esa intención muy importante, en este caso, por ejemplo, de poner, ¿verdad?, a Moisés en relación, ¿verdad?, con todo el pueblo, en relación con todas las leyes. Es muy importante la figura de Moisés. Y también decíamos que se están escribiendo elementos funcionales para el pueblo, que el pueblo los pueda entender, los pueda leer, los pueda captar y luego ponerlo en la práctica. Ahora decíamos que este Israel del que estamos nosotros hablando y este Israel que está reflexionando se refiere más bien a ese Israel del tiempo del reino de Judá, en los últimos 100 o 120 años que sobrevivió el país. En esos últimos años, entonces, que sobrevivió el país. Porque después también caerá, ¿verdad?, en el exilio. Ahí terminará también todo lo que es la monarquía del reino de Judá. También, absolutamente. Y entonces, en este último tiempo en que vive aún la monarquía, sobre todo la parte del sur, porque la del norte ya había desaparecido. Ciertamente que en el 721, con la invasión de los asirios, el reino del norte había ya desaparecido. Entonces también la del sur, que aún tenemos unos 120 años que sobrevivió, antes de tener también la destrucción y el cautiverio a manos de los babilonios. ¿Se acuerdan? 586 antes de Cristo, el reino del sur va al cautiverio. Las palabras de Moisés, por lo tanto, reportadas en el libro de la ley, recordarían de nuevo al pueblo la promesa de la tierra de que ahora gozaban como don de Dios y que al mismo tiempo debían advertirle sobre las tendencias a la desobediencia. Entonces, atención. Por eso estábamos diciendo narraciones creadas, narraciones que insisten sobre elementos fundamentales. Ellos se dan cuenta, y fíjense que también las profecías, ya estudiaremos a los profetas, ¿verdad?, oportunamente, y encontraremos elementos que prácticamente se repiten, digamos, porque la problemática es la misma. Los libros casi se están escribiendo siempre en ese tiempo. Esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista, o también la escuela sacerdotal posteriormente, ¿verdad? Todos estos lo que nos están queriendo transmitir y lo ponen por escrito es la situación del contexto. Y el contexto, acabamos de decir, que se refiere a este reino de Judá en sus últimos 120 años antes de dejar de existir. Y así se pone, ¿verdad?, en boca de Moisés, se reporta, por ejemplo, el libro de la ley, decíamos, que recordarían de nuevo al pueblo, atención, el valor de la tierra. Esto es lo que nosotros ahora estamos gozando como don de Dios. Este es un regalo de Dios, esta es la promesa de Dios para con nosotros. Pero atención, yo les advierto, ahí está, es una advertencia en realidad. Es una forma de decirle al pueblo, atención, tenemos que cuidar, tenemos que fortalecernos, tenemos que entender y leer nuestra historia desde Dios. No podemos dejarnos dominar por los otros pueblos, por las otras religiones, por la idolatría. Por lo tanto, dice, es la tendencia a la desobediencia, también es la tendencia a la idolatría y la tendencia a la infidelidad. Infidelidad a la alianza. Recuerdan que el tema clave en uno de los elementos, en el tercer discurso, justamente nos decía que en ese capítulo la clave era alianza, alianza. Bueno, todos estos elementos que nos están hablando aquí de la alianza miran con respecto a esto que ellos están sufriendo como problemas, pero terribles, ¿verdad?, dentro de la comunidad, que es la idolatría y también la infidelidad. La infidelidad en el sentido de que están yendo o están dejando entrar otras religiones, están adorando a otros dioses. Por lo tanto, todas estas situaciones estuvieron presentes en los días del desierto y que
amenazaban constantemente la posibilidad de una vida larga y feliz en la tierra prometida. Esto es lo que amenaza entonces al pueblo de Israel. Todo lo que es idolatría, todo lo que es desobediencia, todo lo que es infidelidad al Señor. Llegó como digo, abiga tu jamás pepe y copona lleva. Abiga coponata en la medida en que pepe obedece, en la medida en que pepe ya pola se APM, en la medida entonces que ustedes sean fieles, ¿verdad? En la medida en que ustedes demuestren que ustedes quieren verdaderamente construir, ¿verdad?, este pueblo. Porque yo ya les di todo, les doy esa posibilidad. Bueno, por lo tanto, la idolatría, la desobediencia, la infidelidad estuvieron presentes en los días del desierto y que amenazaban constantemente la posibilidad de una vida larga y feliz en la tierra prometida, en la tierra prometida. Precisamente mientras el libro estaba todavía en proceso de formación, escuchen bien, la situación cambió de forma dramática. Hay un cambio, ¿verdad?, dentro de la historia de Israel. El pueblo experimentó de hecho el juicio de Dios y la pérdida de la tierra. Por eso se habla mucho de la tierra. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. El elemento de la tierra, la fuerza de la tierra, que lo vamos a encontrar como leitmotiv, idea central, repeticiones, ¿verdad? El elemento teológico de la tierra. Desde un inicio, desde que Dios le llama a Abraham, le habla de la tierra. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Ciertamente que después nosotros hacemos teología, ¿verdad?, sobre esta situación. Pero el contexto histórico se encuentra aquí. Imagínense, se está encontrando ya al final de lo que es el reino del sur. Esta es la realidad histórica verdaderamente. Desde esta situación se está escribiendo. Incluso así veremos otros libros, como yo le estaba diciendo, por ejemplo, el libro de los Reyes es espectacular también, cuando habla de Jeroboam, por ejemplo, ¿verdad?, que manda a hacer 2 becerros de oro, dice. Uno lo pone allá en Dan y el otro allá en Betel. Bueno, eso simplemente nos está indicando que el contexto histórico concreto es allí, ¿verdad? Pero la lectura posterior, lecturas posteriores que nosotros hacemos, nos mandan, nos remontan al antiguo Israel. Por ejemplo, eso que yo acabo de decirle, eso de Jeroboam, ¿se acuerdan que en otra clase ya habíamos subrayado? Es lo que tiene referencia con el capítulo 32 del libro del Éxodo, justamente, en que decíamos nosotros que eso significaba la idolatría, pero la idolatría que existía en ese momento en tiempos de Jeroboam, el becerro de oro. Entonces, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Estamos así reflexionando el libro del Deuteronomio. Les animo a seguir fortaleciéndonos y a continuar con los siguientes cursos bíblicos, porque estamos haciendo en una forma evidentemente así, seguida dentro de los capítulos y los versículos, en una reflexión un poco más amplia, también en una reflexión teológica y en la medida en que se puede también en una reflexión pastoral. Volvemos mañana, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos de nuevo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.